El 12 de septiembre de 1943, una audaz incursión de la Luftwaffe alemana buscó rescatar al depuesto dictador italiano Benito Mussolini de su prisión en una montaña. La incursión tomaría por sorpresa a las fuerzas aliadas y robaría al nuevo gobierno italiano un prisionero valioso, al mismo tiempo que proporcionaría una valiosa victoria propagandística. En el video de hoy cubriremos la incursión en las montañas Gran Sasso. Quizás sea útil comenzar con la caída de la Italia fascista. Mussolini había modelado su régimen como el renacimiento del Imperio Romano, prometiendo recapturar los días de gloria antiguos y reconstruir una Italia rota. Pero la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial resultó ser desastrosa. Las fuerzas italianas en África del Norte no lograron derrotar a los británicos en los primeros años de la guerra, y su invasión de Grecia fue detenida por una resistencia griega desafiante. En ambos casos, las fuerzas italianas se vieron obstaculizadas por la baja moral, la falta de equipo decente y la subestimación del lado opuesto. Italia dependería mucho de sus aliados alemanes en la guerra, dejándola en un rol secundario. Tras la derrota de las fuerzas del Eje en África del Norte, los aliados se enfocaron en invadir Italia. En julio de 1943, los aliados lanzaron su invasión de Sicilia, con la esperanza de abrir otro frente y presionar lo que los aliados denominaron el vientre blando de Europa. Para el Consejo Gobernante fascista y para el rey Emanuel III, su fe en Mussolini como líder se había ido hace mucho tiempo. Pasaron una moción de censura contra Mussolini y arrestaron al exduce el 25 de julio de 1943. En agosto de 1943, las fuerzas italianas y alemanas fueron derrotadas en Sicilia, marcando el fin de la Alianza del Eje. El gobierno italiano buscó abandonar la Alemania nazi y unirse a los aliados en su lugar, por lo que se formó un nuevo gobierno y entraron en negociaciones secretas con los aliados. El 8 de septiembre de 1943 entró en vigor un armisticio sacando a Italia de la guerra. Pero las fuerzas alemanas habían estado planeando durante mucho tiempo la salida de Italia de la guerra, con planes para ocupar el norte de Italia, desarmar a los soldados italianos e instalar un régimen títere para actuar como un amortiguador entre ellos y los aliados invasores. Al enterarse del armisticio, las fuerzas alemanas rápidamente pusieron en marcha estos planes, pero necesitaban que Mussolini fuera liberado de la prisión. Así que uno de los objetivos clave de la Alemania nazi era rescatar a Mussolini de la prisión. Otto Skorzeny, un comando SS de 6 pies 4 con distintivas cicatrices faciales, jugaría un papel clave en conocer la ubicación de Mussolini, aunque su papel sería en gran medida exagerado. Otto era miembro de las Waffen-SS, el ala militar de una de las organizaciones más poderosas de la Alemania nazi. Skorzeny luchó en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial hasta que resultó herido. Regresó a Berlín, donde desarrolló las unidades de comando alemanas. Inspirado por las incursiones británicas, Skorzeny entrenó una unidad para una guerra no convencional. También pudo usar sus conexiones con la policía e inteligencia italiana para rastrear a Mussolini. Descubrió que Mussolini estaba siendo trasladado de un lugar a otro, pero su investigación lo llevaría a conocer la ubicación final de Mussolini, un hotel en Gran Sasso. Ahora, este hotel estaba en la cima de una de las montañas más altas de Italia. El acceso al hotel era limitado. Una de las únicas formas de llegar a la cima era mediante un teleférico que subía 3.000 pies hasta las montañas. Y no solo eso, Mussolini estaba custodiado por alrededor de 200 soldados. Debería haber sido una posición defensiva sólida, con ametralladoras en el techo, en una ubicación de difícil acceso. Sin embargo, había algo de suerte del lado de los nazis. La confusión del armisticio y el cambio de gobierno significarían una falta de órdenes claras sobre qué hacer. Tales factores solo harían la redada mucho más fácil para los nazis. La operación para rescatar a Mussolini fue comandada por un general de la Luftwaffe, Kurt Stewardson, y la planificación real de la misión fue llevada a cabo por el mayor Harald Morse.
El plan tuvo que ser preparado en solo cuestión de horas, con aliados avanzando desde el sur de Italia y preocupaciones de que Mussolini pudiera ser trasladado nuevamente. El plan era enviar 2 compañías para capturar la estación del teleférico en la parte inferior de la montaña. Otra compañía de paracaidistas aterrizaría en la montaña cerca del hotel a bordo de planeadores. Al mismo tiempo, un solo camión de soldados se dirigiría a rescatar a la esposa de Mussolini y a sus 2 hijos menores, quienes estaban bajo arresto domiciliario en la residencia de verano de Mussolini. El papel inicial de Scorsini en la operación era liderar el equipo para rescatar a la esposa de Mussolini, pero pudo convencer al mayor Moss de que necesitaba estar en los planeadores y que él debería ser el que rescate a Mussolini. Y así, Scorsini trajo consigo a 15 miembros adicionales de su unidad de comando y miembros del servicio de seguridad de las SS para la misión. Joseph Goebbels también ordenó que un equipo de cámara los acompañara, listo para capturar cualquier posible victoria propagandística para el régimen. Y finalmente, hubo un hombre más involucrado, el general Fernando Soyetti. Fue arrastrado a la operación. En un amargo giro del destino, él fue una vez una figura clave en el arresto de Mussolini y ahora era un prisionero de las SS. Fue arrestado por los alemanes cuando invadieron el norte de Europa y su papel era ordenar a los soldados que custodiaban a Mussolini que depusieran sus armas y por lo tanto hacer que el asalto fuera mucho más fácil de llevar a cabo. Y así, el 12 de septiembre, el convoy de camiones partió junto con 10 planeadores. Durante el asalto a la estación del teleférico, se infligieron las únicas 2 muertes del asalto. 2 italianos, un italiano fue asesinado cuando intentó advertir a los guardias del inminente asalto, y otro guardia italiano fue asesinado cuando estaba a punto de abrir fuego contra las fuerzas alemanas. Los demás se rindieron y fueron capturados. Mientras la fuerza principal se dirigía a la estación del teleférico, otro camión se dirigía al retiro de verano de Mussolini para rescatar a su esposa y a sus 2 hijos más pequeños. Solo había 7 soldados en ese camión. Estaban en desventaja numérica y de armamento. Sin embargo, el elemento de sorpresa estaba de su lado. Lograron rescatar a la esposa de Mussolini sin ninguna muerte. Los guardias italianos no estaban dispuestos a morir para evitar que la esposa de Mussolini fuera rescatada. Al mismo tiempo, los planeadores aterrizaron y rápidamente abrumaron las defensas del hotel. Cuando se combinó con el elemento de sorpresa y las súplicas del general Celletti para deponer las armas, la redada en el hotel se llevó a cabo sin que se disparara un solo tiro. En 10 minutos, Mussolini había sido localizado y estaba bajo protección alemana. El hombre que llevaba a cabo la misión, el mayor Morse, subió por el teleférico y pronto las cámaras estaban grabando el audaz rescate. Pero tomando el centro del escenario estaba Scorsini, ansioso por destacar su papel algo limitado en la redada. En total, los comandos tardaron alrededor de 15 minutos en desembarcar, llegar al hotel y rescatar a Mussolini. Pero la redada aún no había terminado. La siguiente pregunta era, ¿cómo bajar a Mussolini de la cima de la montaña? Escoltarlo por carretera estaba fuera de discusión. Los partisanos italianos vagaban por el campo y las tropas leales podrían emboscarlos en cualquier momento. Un convoy sería demasiado lento, demasiado vulnerable, pero volarlo también presentaba su propio tipo de peligro. La cima de la montaña apenas tenía terreno plano suficiente para aterrizar un avión, y menos para despegar. Un error en la superficie rocosa, un cálculo erróneo en el aire delgado de la montaña, y la huida terminaría en desastre. Pero los alemanes tenían un plan a pesar de todo. Llamaron a un Fieseler Fi 156 Storch, un pequeño avión conocido por su capacidad de despegue y aterrizaje cortos, uno de los únicos aviones de la época capaz de realizar tal hazaña. Una vez asegurada la zona, el piloto, el capitán Heinrich Gellag, realizó un audaz aterrizaje en la cima de la montaña. Mussolini subió al avión listo para su escape. Pero también lo hizo Otto Skorzeny. No quería quedarse atrás. Se abrió paso hasta el avión, pero mientras lo hacía, el piloto protestó. Le dijo a Skorzeny que si subía al avión,
su peso extra podría causar un problema e incluso podría hacerlos estrellar. Pero Scorseni se negó a desembarcar. Estaba decidido a entregar personalmente las noticias del rescate a Berlín. Con ambos hombres apretujados en el pequeño avión, el piloto comenzó a despegar. El motor arrancó mientras aceleraba hacia el borde del acantilado. El avión se elevó en el aire y finalmente se rescató a Mussolini. Luego, el avión aterrizó con éxito cerca de Roma. Desde allí, Mussolini fue trasladado a un avión más grande, dirigiéndose a Polonia para encontrarse con Hitler en la guarida del lobo. Y con eso se completó una de las misiones de operaciones especiales más audaces de la Segunda Guerra Mundial. Al final, el papel de la Luftwaffe fue minimizado, y Scorseni y la CSS se llevaron todo el crédito por la exitosa incursión. El propio Scorseni fue premiado con un ascenso y la Cruz de Caballero, y pasaría a ser llamado el hombre más peligroso de Europa debido a esta incursión. Mussolini sería colocado como el jefe de la República Social Italiana, un estado títere nazi en el norte de Italia. Mussolini era un líder títere, con funcionarios nazis liderando el Estado como escudo para proteger a la Alemania nazi de la invasión aliada. Aunque el rescate de Mussolini podría describirse más bien como un secuestro, manteniendo a Mussolini como rehén para gobernar el remanente de la Italia fascista en nombre de los nazis, y pronto encontraría su fin de la manera más espantosa. El rescate de Benito Mussolini a menudo se representa como una audaz incursión liderada por un valiente comando con una cicatriz en la cara. Pero en realidad, el papel de Scorseni fue obtener la inteligencia vital sobre la ubicación de Mussolini. El éxito de la incursión se debió realmente a la Luftwaffe, aunque el uso de la propaganda marginó a los responsables. La incursión en Gran Sasso fue un audaz ejemplo de una incursión de comandos de la Segunda Guerra Mundial, una que tendría consecuencias perturbadoras para el supuestamente rescatado Mussolini.